Hola, buenas a todos. Vamos a ir entrando todos. Veo que ya está Marino por aquí. Hola. Hola. ¿Qué pasa, Hola, Marino? ¿qué tal? Vamos a ver. Vamos a dar un poquito de margen. Que vayan entrando un poquitín. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. A ver, voy dando aquí que vayáis entrando. Vale. Vale. Bueno, pues... Bueno, Marino, te voy presentando, ¿vale? Bueno, hoy tenemos un tema que considero súper importante porque, bueno, pues el que más y el que menos de los que nos hemos dedicado a esto, nos dedicamos a esto, pues nos vemos siempre con la tesitura de tener que responder ante a dar respuesta en preventivos náuticos. O sea, normalmente casi todas las bases que tenemos convenios con los clubes náuticos, pues llegamos a acuerdos en los que colaboramos con los clubes náuticos para ayudarles, sobre todo cuando tienen alguna prueba náutica, regatas, de todo tipo, ¿no? Tanto de vela ligera como de crucero, como en un momento dado de remo. Entonces, quiero decir que esto, vamos, el que diga que no ha hecho una es porque ha venido poco. Entonces, creo que es un tema en el que, pues, el que más y el que menos ha tenido que lidiar, ¿no? Yo puedo deciros y contaros que siempre me he encontrado un poco con la circunstancia de que en muchas ocasiones pues no sabía si estaba haciendo lo que debía, ni siquiera sabía si estaba en el sitio que tenía que estar, si no estaba molestando a la regata. Muchas veces, pues bueno, hacíamos, pues en la medida de lo posible, pues ayudar a la salida en la bocana del puerto. Cuando había que intervenir, interveníamos, pero tengo que decir que muchas veces he tenido la cosa de no saber si tenía o no tenía que actuar, si al actuar provocaba algo que no debía ser lo correcto, no sabía en qué punto de la regata meteo con respecto al campo de regatas donde me tenía que poner. Y bueno, con los años, pues como se suele decir, por ensayo y error y por meter la pata muchas veces, pues vas atinando. Pero bueno, hoy tenemos la suerte de contar con Marino, que es profesor de vela, y bueno, él se va a presentar mejor que yo, pero en cualquier caso yo voy a decir lo bueno que puedo decir de él, ¿no? Yo he aprendido mucho con él, tengo que decirlo, llevo un año navegando en su escuela, en su barco, y bueno, también tengo que decir que añadir, ¿no? Que soy de los que opinan que navegar a motor está muy bien, es muy divertido y demás, pero que hasta que no navegas a vela, pues es como que, no sé, es como, no, es como un creyente que no ha hecho la comunión, algo así podría decir, ¿no? Eh, te queda eso, ¿no? El aprender a navegar a vela. Yo creo que, además, me atrevo a decir que saber navegar a vela te permite tener mucho conocimiento del viento, del mar, de las olas. Hay muchas cosas que es muy interesante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si estamos en esto, que nos gusta esto del salvamento en el mar, pues conocer cómo se navega a vela y cómo se actúa en un barco a vela nos va a ayudar mucho a la hora de poder rescatar a alguien que esté practicando este deporte. Marino, Marino es todo un profesional. Aquí en Altea hay muchos que decimos que casi todos hemos o muchos han aprendido de él y nada, se ha prestado a contarnos algo que creo que nos hace mucha falta, ¿vale? Nos hace mucha falta a todos, ¿vale? Que de alguna forma vamos a terminar haciendo esta labor. Pues nada, Marino, adelante, es tuya la sala, ¿eh? Hola, buenas tardes. Gracias, Jorge, por esta oportunidad. En la situación en la que estamos, pues yo creo que estas cosas animan bastante a la gente. Perdón, una cosita, ¿se me oye con eco, con retorno? No, bien, bien, ¿Muy bien, bien? Vale. sí.
Vale, pues gracias por la oportunidad. Y bueno, el tema que nos ocupa hoy yo creo que es un tema que, como decía Jorge, al que se dedica esto, pues si no lo ha tocado de cerca, es que no ha hecho mucho, ¿no? Porque normalmente los dispositivos de seguridad en cualquier evento náutico suelen ser, no voy a decir desproporcionados, pero sí que son bastante amplios, ¿vale? Yo soy técnico deportivo superior en vela en aparejo fijo y llevo pues 40 años navegando y unos 30 años dedicado profesionalmente al mundo de la vela. He estado 18 años trabajando en el Club Náutico de Altea, primero como monitor, luego como entrenador, luego como director de la escuela, luego como coordinador de todos los deportes del Club Náutico y bueno, he vivido bastantes eventos, bastante competición y bastantes situaciones diversas en las que, no sé si lo ha dicho Jorge, pero a veces tenemos un poco falta de unidad a la hora de las actuaciones, ¿no? Yo voy a hablar sobre todo desde el punto de vista de mi experiencia y de la formación que he podido disfrutar a lo largo de todos estos años. Y bueno, esa es un poquito mi presentación, ¿vale? De todos modos, si en cualquier momento queréis interrumpirme para preguntarme algo determinado, pues bueno, yo estaré encantado de intentar resolver vuestras dudas. Esto lo primero que he intentado ha sido exponer, pero voy a compartir la pantalla, ¿no? A ver. Adelante, sí. Vale, se ve ahora bien, ¿no? Perfecto, sí, ahí está. Vale, bueno, esta es la portada, que da un poco de miedo, pero vamos, que esto no es lo que no vamos a encontrar. Primero he querido definir un poquito lo que son los conceptos de la vela. No sé si estáis habituados a la vela o navegáis o no, pero bueno, quería pegar 4 pinceladas por si hay alguno que no lo tiene muy por la mano. No son solo de vela, son en general del mar al principio y luego pues ya lo iréis viendo, ¿no? El barlovento, sotavento. Es muy importante saber dónde está barlovento y dónde está sotavento. Barlovento es por la zona por donde viene el viento y sotavento es por la zona por la que se nos va el viento, digamos, ¿vale? Esto es un concepto que tenemos que tener muy claro, sobre todo a la hora de acercarnos o abarroarnos a otro barco o a una persona que está en el agua. No es lo mismo acercarse con el viento, o sea, por barlovento a la persona o al barco que por sotavento. Eso lo vamos a ver luego, ¿vale? Los rumbos que tenemos a la hora de navegar son infinitos, tantos como los 360 grados que tiene la circunferencia, ¿vale? Ahora, a la hora de navegar, a vela, no podemos navegar más ceñidos que el 45 grados del viento. Todo esto os lo voy a contar porque luego esto en situaciones, en ejemplos que os voy a poner, esto sí que va a salir y si no lo entendéis, pues a lo mejor os crea un poquitín de problema, ¿vale? Tenéis que saber que un barco mirando hacia el viento, aprobado, como pongo en la diapositiva, no puede navegar, está parado. Es más, incluso está a merced del viento, está a la deriva, como popularmente podemos decir, ¿vale? Y a partir de esos 45 grados se pueden abrir los rumbos. ¿Qué pasa? Que contra más ceñido al viento vas más controlado. Contra más abierto llevas el ángulo, vas, no digo descontrolado, pero es otra forma de navegar, que a la hora de alcanzar un barco no es lo mismo que corra el viento que esté en contra del viento, ¿vale? Las maniobras que tenemos a la hora de navegar, una es acercarse al viento y otra es alejarse del viento. Alejarse del viento se llama arribar y acercarse al viento se llama orzar. ¿Esto por qué os lo cuento? Porque en un momento determinado, a un niño que está en una situación en la que tiene un problema con su barco, que está con frío, con miedo, si tú le dices a la derecha, a la izquierda, los niños son muy intuitivos y si tú le dices a la derecha, a la izquierda lo puedes confundir. En cambio, si le dices orzar, vas a acertar seguro y el niño te va a entender perfectamente, ¿vale? Lo mismo que virar y trasluchar. Virar es cruzar la línea del viento por la proa y trasluchar es cruzar la línea del viento por la popa. ¿Cuál es el tema de esto? Que si tú a un niño le dices que trasluche, el barco se va a poner popa al viento, no va a tener un momento de parada, como puede ser si miras contra el viento, y entonces se puede descontrolar la situación,
¿vale? Son 4 pinceladas sobre la teoría de la navegación que a la hora de hacer una aproximación, un avaluamiento o incluso un rescate, pues es conveniente tener un poquitín controladas, sobre todo porque el que está navegando es a lo que atiende, ¿vale? No va a atender a la derecha o a la izquierda, va a atender a babor, a estribor, o va a atender a barlovento y sotavento, a orzar o arribar, términos que utilizamos, ¿vale? Y pasado este trozo, que era un poquitín el más denso y el más, a lo mejor, feo, nos metemos en lo que son los eventos en los que más nos vamos a encontrar. Yo estoy más con el tema de la vela, pero el remo es un deporte, por ejemplo, que se está poniendo, o que lleva unos años bastante en auge, y hay muchísima competición de remo, ¿vale? Os he querido separar aquí un poquitín la tipología de evento, porque no en todos los sitios va a ser igual. La actuación ni siquiera el servicio que vayamos a poder dar en cada uno de ellos, ¿vale? En remo es un circuito normalmente que es cortito, es pequeño, suele estar en las bocanas o incluso dentro de las dársenas de los puertos, con lo cual el efecto que vamos a tener de mar y de viento es muchísimo menor, ¿vale? En este tipo de competiciones vamos a tener más, a lo mejor, una evacuación por una lesión muscular o porque alguien le ha pegado un golpe de calor o por una arritmia o por alguna cosa así. Pero no vamos a tener que rescatar un bote de remo porque normalmente, por las condiciones en las que compiten, no va a dar pie a ello, ¿vale? Luego, dentro de lo que es la vela, también podemos distinguir varios, bueno, luego está el piragüismo, perdón, el piragüismo que lo podíamos enfocar con el remo. El piragüismo lo único que es que no tiene esta acotación zonal, sino que suelen ser pruebas de distancia. Siempre suelen ir muy pegaditas a la costa y eso en ocasiones es bueno y en ocasiones no tanto. Aquí vais a tener que sacar a un tío de una piragua y las piraguas no pesan nada, son bastante fácil de manipular, ¿vale? Pero aquí, sobre todo, lo que vais a encontrar va a ser la fatiga. La fatiga del tío que lleva 2 horas dándole a las paladas y se cansa, ¿vale? En cambio, cuando pasamos a la vela, tenemos la vela infantil, que son los niños. La vela infantil, en un barco que se llama Optimis, se navega hasta los 14 años, pero puede haber niños que empiecen a navegar con 6 o con 7 años. Ya estamos hablando de regatistas muy jóvenes, ¿vale? En que aquí están súper controlados, vamos, no se puede escapar nadie, pero él es un niño, ¿vale? Y el niño lo que más va ya te lo diré, lo que más va a mostrar en un momento determinado de un problema va a ser miedo, ¿vale? Y les afecta más el frío también. Entonces, pues bueno, sabemos que tenemos que estar un poco preparados, a lo mejor hay que ser un poco más psicólogo a la hora de estar en un evento con niños o tener preparadas unas medidas para combatir ese frío. En cambio, la vela ligera, que ya son personas que a partir de 15 años hacia arriba no tiene límite, pues ahí es un deporte, es un barco mucho más físico en el que vamos a encontrarnos mucho más contusiones por golpes que se van a pegar. He puesto lo del ahogamiento, pero el ahogamiento yo no he visto en mi vida, en mis 40 años de competir, he visto a nadie que se ahogue en un barco de vela ligera. De todos modos, luego lo veremos, uno de las situaciones que más os vais a encontrar es el vuelco de un barco. Cuando tú vuelcas, pues bueno, te vas al agua. Y cuando te vas al agua, pues te puede caer la vela encima, te puedes quedar debajo del barco y más que te ahogues es la sensación de ahogo, ¿vale? Que también pues bueno, tenemos que estar un poquitín dispuestos a solucionar esta situación. En los cruceros realmente vamos a hacer muy poco, porque los cruceros son ya los barcos grandes, los barcos que tienen incluso su propio motor, tienen una reglamentación específica, están súper controlados por Capitanía y por Marina Mercante, con lo cual esos barcos son totalmente autónomos, ¿vale? Lo único que vamos a poder hacer en un crucero es que alguien pues, que se caiga y se rompe una pierna y el barco quiere seguir en la regata o quiere seguir navegando y vas a evacuar a una persona, pues ver cómo se evacúa, ¿vale? Y aparejo libre, que son el windsurf y el kitesurf, que son el kitesurf es una cosa que, bueno, que es relativamente reciente. En este tipo de competiciones son muy rápidas, son muy cortas y realmente tampoco vamos a tener mucho rango de actuación, ¿vale? Lo he querido poner porque precisamente aquí en Altea se han dado bastantes casos de salir con viento de tierra, que el tío a lo mejor no es demasiado ducho en el tema,
y se ha alejado de costa, se ha cansado y se ha quedado sentado en la tabla a esperar a que le vengan a buscar, ¿vale? Pero digamos que los ámbitos más de actuación que vamos a encontrarnos va a ser la vela infantil, la vela ligera y el remo, ¿vale? Eso es por donde vamos a ir los tiros. Cada uno se va a desarrollar de una manera distinta. Para que os hagáis una idea, estos son los recorridos en los que normalmente se compite, ¿vale? Tenemos una zona de salida y tenemos, si vemos el gráfico de la izquierda, una salida, un recorrido con 3 balizas o 4 balizas y una llegada, ¿vale? Si os dais cuenta, he señalado con un círculo negro, he señalado las zonas de más conflicto. En ambos casos, tanto a la derecha como a la izquierda, el primer tramo en el que van a competir va a ser, por eso os había dicho antes lo de los rumbos, va a ser en ceñidas a 45 grados. Van a ir navegando, remontando el viento, digamos, hasta la boya 1. Es un rumbo que es bastante seguro. Ahí no solemos encontrarnos ningún problema. Van a pasar esa boya y van a bajar con el viento de través, apegándonos a 90 grados, hasta la boya 2. De la boya 2 a la boya 3 es cuando van a favor del viento y el barco ya se vuelve un poquito más inestable porque no tiene un empuje lateral que, digamos, compensa. Hay veces que pensamos el barco escorado, ostras, da miedo. Pues realmente cuando el barco va escorado va mucho más estable que cuando no lo va. Esas son cosas que a medida que vas navegando te vas dando cuenta, ¿no? Y en la zona de los círculos, donde están los círculos negros, es donde hacemos la trasluchada, que como hemos visto antes, es una maniobra en la que cruzas la línea del viento con el viento de popa, a favor del todo. El barco es muy inestable, es una maniobra un poco violenta, y ahí es donde más casos se pueden dar de vuelcos o de abordajes o de gente que se líe con la escota, cosas así, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en estas situaciones, donde nos tendríamos que poner normalmente es en la zona de sotavento de las balizas que van a pasar para hacer la trasluchada, ¿vale? De esta manera nosotros podemos remontar el viento y atacarlos desde un ángulo que es mucho más fácil de verlos que no si no estamos metidos por barlovento de las puertas o las boyas, porque nos vamos a encontrar con el resto de la flota que nos viene encima, ¿vale? Esa sería la zona, digamos, de control un poquito de la regata. Y luego estos otros dos tipos de recorrido son el de la derecha, el de la izquierda, perdón, es mucho más simple, es un bastón, es una baliza 2, una baliza 1 y una baliza 2, y es lo mismo. Cuando van hacia la baliza 1 van en contra del viento y es más o menos un rumbo controlado. Cuando bajan de la 1 a la 2 es un poco más inestable y la maniobra que hacen en la baliza 2 es un poquito la más peligrosa, ¿vale? Entonces siempre estaremos un poquitín con el ojo de estar más controlando la zona de la baliza 2 que de la 1, ¿vale? Y el de la derecha es un triángulo que, aunque el recorrido sea distinto, seguimos con los mismos parámetros. Mientras van hacia la 1 no hay ningún problema. En este caso, de la 1 a la 2 no habría ningún problema, pero la maniobra de trasluchada se efectuaría en la baliza número 2, no en la baliza número 3. Con lo cual, pues tendríamos que tener un poquitín más de ojo en la baliza 2 que en el resto, ¿vale? Y luego, un poquito los barcos que nos vamos a encontrar en vela infantil, que son la de los niños. Este es el Optimis. Como veis, es un cajón. De hecho, la leyenda dice que el inventor se inspiró en una caja de zapatos para hacer este barco y realmente lo estáis viendo, es una caja con 3 flotadores, ¿vale? Aquí el barco pesa muy poquito, pesa 35 kilos solo, el barco tiene 2,5 metros y tiene una vela muy pequeñita de 3 metros. Es para niños hasta de 14 años, ¿vale? Y normalmente no llegan ni siquiera a los 14, lo que vais a encontrar más va a ser niños 9, 10, 11, 12 años, ¿vale? Es un barco muy sencillito. Lo único que hay que tener en cuenta de este barco, la orza es de sable. La orza, ¿sabéis qué? Bueno, es la quilla de los barcos de vela, de vela ligera, de estos barcos pequeñitos, ¿vale? Es de sable, quiere decir que sube y baja, no se escamotea dentro del casco, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. No tiene jarcia, lo que es el mástil entra en un tintero, en una fogonadura. Tiene una percha que es un palo que cuando se suelta y se suele soltar, pues hay que estar un poco pendientes que no te pegue en la cara, ¿vale? Y la forma de achicar este barco, la única forma que tienes de achicar este barco es un cubito y a sacar agua, ¿vale? Esto es lo que vais a encontrar en una situación, digamos, de un accidente o de cualquier cosa.
Este es el láser, que este no tiene nada que ver, este ya es para vela juvenil, o sea, bueno, a partir de 15 años están navegando todo el mundo. Es un barco que también pesa muy poquito, pero ya tiene el estándar que digamos que es el más grande. El barco es el mismo, solo cambia la configuración de la vela, tiene hasta 7 metros ya. Es un barco que es todo estanco y tiene una bañera muy pequeña. Este no tiene ningún problema para aderezar, si se vuelca y se achica solo, no tiene ningún problema. Este diríamos que es de los más fáciles para hacer un posible rescate. La orza también es de sable, tampoco tiene jarcia, no tiene obenques, ni tiene stay, ni tiene nada, va todo metido en un tintero. Y el único problema que tiene es que la escota es el cabo que dirige las velas, va dirigida a la popa del todo. Es bastante larga. Cuando la soltamos hay mucho riesgo de que la escota empiece a bandear y nos pueda liar, ¿vale? Hay que tener cuidadito con eso. El 420 es un barco muy parecido en tamaño, es igual que el anterior, pero es para 2 personas. La diferencia que tiene este barco es que ya tiene jarcia, ya tiene cables. A la hora de cogerlo, por ejemplo, es mucho más fácil porque tú lo agarras de un obenque, lo coges de uno de los cables del mástil y lo puedes sujetar, el otro no, ¿vale? Lo único que lleva 2 personas y lleva 2 velas o incluso puedes encontrarte en la situación de 3 velas, ¿vale? No tiene problema, pero flota mucho, tiene tan muchos estancos y es bastante fácil también de dar la vuelta. Lo único que la orza de aquí se escamotea dentro del barco, no es de sable, no sube y baja. Esta se mete dentro del barco, es más sencilla, ¿vale? Y luego hay otro tipo de barcos que ya son más grandes, más rápidos, más o menos son todos ya pues, con las mismas características del anterior. Tienen bastante flotabilidad, tienen jarcia todos y las orzas son todas escamoteables dentro, ¿vale? Si voy muy rápido, me decís, ¿eh? No, bien. ¿Vale? Y luego ya vamos a hablar un poquitín de lo que son las actuaciones que hacemos cuando vamos a un servicio de estos. Lo primero que hay que decir es que todos los eventos náuticos tienen una persona responsable de la seguridad, ¿vale? Es un coordinador de seguridad que el propio club o comité organizador designa. Perdón. Y esa persona es la máxima autoridad de seguridad en la regata. De hecho, todos los elementos de seguridad se ponen a disposición de esta persona, ¿vale? Aquí pongo que la Cruz Roja es un elemento adicional, luego os explicaré por qué lo consideramos adicional, pero me refiero a que una regata puede funcionar, por ejemplo, sin ninguna ayuda externa, puede tener su propio sistema de seguridad y no depender de nadie, lo puede hacer con lanchas y con personas, ¿vale? El ratio normal que se establece dentro de las competiciones es que tiene que haber una lancha por cada 8 barcos individuales, barcos de una persona solo, o una por cada 6 barcos dobles, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos 50 participantes en solitario, pues vamos a tener 6 lanchas disponibles para la seguridad. Eso se va multiplicando, ¿vale? Esto no... Vamos, esto viene de una guía de competición de la Federación Española y hay que cumplirlo a rajatabla, ¿vale? Entonces, normalmente cuando vienes a una competición viene un equipo del club tal, y cada club trae una lancha con su técnico y un máximo de 8 o de 6 embarcaciones para la competición. ¿Esto qué quiere decir? Que ya contamos dentro de la organización de la regata con tantas lanchas como equipos vengan, ¿vale? Eso nos eleva el ratio de embarcaciones de salvamento pues muchísimo y la verdad que da bastante seguridad. Y sobre todo los técnicos de cada club se ocupan mucho de sus propios regatistas, con lo cual todo está bastante organizado y controlado, ¿vale? A la hora de salir al mar, por ejemplo, los elementos adicionales, como puede ser la Cruz Roja, que es con la que solemos contar mucho, tiene tres medidas de actuación. Una sería el control portuario, las salidas y las entradas. Creemos que la Cruz Roja, digamos, impone autoridad, ¿no? Como va muy bien delimitada, va muy bien configurada, se le ve enseguida todo naranja, toda la bandera, tal. Creemos que tiene mucha autoridad, tiene mucho poder
de convicción, y entonces si estamos entrando 80 barquitos por el puerto, tiene la suficiente garantía de, si hay un barco que está saliendo, hacerle parar y esperar a que pasen los barquitos pequeños, ¿vale? Aquí os pongo lo del delta y las firmas porque a la hora de salir al mar no saldrá ningún barco de competición hasta que en el mástil de señales se hice la bandera delta del Código Internacional de Señales, ¿vale? Hasta ese momento no va a salir nadie, con lo cual podemos estar tranquilos, ¿vale? Y por si fuera poco, a todos los participantes que se van a hacer a la mar, les obligamos a hacer a un control de firmas, con lo cual sabemos quién ha salido y quién no ha salido, ¿vale? Lo tenemos bastante controlado. Una segunda actuación va a ser apoyo en todo lo que pase. Un barco volcado, una persona que tiene un problema de deshidratación, un problema de rotura, por cualquier cosa, vamos a estar ahí para lo que haga falta. Y sobre todo, es la seguridad que impones, ¿vale? Si bien a la salida lo tenemos claro, controlamos el puerto, controlamos que salen los que han firmado, controlamos que salen cuando nosotros decidimos que salgan, a la vuelta hay que hacer una labor muy importante, para mí es una de las más importantes, y es asegurarnos que todos los que han salido al mar vuelvan otra vez a tierra, ¿vale? Normalmente el barco del comité de regatas es el último que entra al puerto. Normalmente todos los técnicos deportivos se aseguran de que todos sus participantes vuelvan con ellos al puerto, y los elementos adicionales de seguridad se quedan en el último momento cerrando como casi barco escoba para que tengamos la seguridad de que todo el mundo esté dentro. Aún así, cuando llegan a tierra, los regatistas tienen que volver a firmar otro listado como que ya están en tierra, ¿vale? Aquí saltarían las alarmas si de repente vemos que alguien no ha firmado y no sabemos dónde está y no lo podemos localizar, ¿vale? Pero vamos, lo tenemos todo muy controlado, ¿vale? Cuando vayamos a hacer una actuación, cuando estemos en medio de una regata y de repente un niño ha volcado y con toda nuestra buena intención vamos a ir a echarles una mano, tenéis que tener muy en cuenta que si ayudas a esa persona, la estás excluyendo de la competición. Es lo que llamamos ayuda externa, ¿vale? Con lo cual, recomendamos siempre que una persona que se dedique al tema del rescate o de salvamento, lo primero que tiene que hacer es preguntar al regatista si quiere que le ayuden, para no crear ese pequeño problema que, vamos, tampoco pasa nada, pero lo descalifican de la competición, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarle, oye, ¿estás bien? ¿Puedes tú solo? ¿Necesitas ayuda? Si te dice que necesitas ayuda, pues ya está, a actuar. Pero si no, nos quedamos en stand-by, ¿vale? Porque ya ha habido alguna vez, y en alguna regata un poco interesante, como puede ser un campeonato de España, que han ido a echar mano a un tío y luego pues se arma un poco el follón. Pero bueno, tampoco pasa nada. Y luego otra de las cosas que tenemos que tener también bastante claro es la preparación que tenemos en la lancha. A nosotros, por ejemplo, las guías de la Federación Española nos dicen que en cada lancha de técnicos solo pueden ir 2 personas, ¿vale? Más que nada, primero porque llevamos lanchas que tienen entre 5 y 6 metros con una potencia más o menos de 40 caballos y, bueno, pues tienen que ser ágiles. Si metemos más personas vamos a tener problemas de trompicones dentro de la lancha y de más problemas de espacio que lo que podemos arreglar. Cuando yo veo las lanchas, por ejemplo, de la Cruz Roja, que es de lo que estamos aquí acostumbrados, vemos la lancha con 4 o 5 personas saliendo y a veces pienso, ¿no? Que digo, joder, tantas personas se podrán apañar a la hora de hacer. Yo entiendo que contra más manos más ayuda, pero también hay que tener espacio para poder trabajar. Eso es una de las cosas que habría que pensar y sobre todo enfocado al tipo de barco que esté participando en la competición. Una lancha de 9 metros con 4 o 5 tíos encima, con un levante con olitas de 2 metros y 15 nudos de viento, 20 nudos de viento, se tiene que acercar a un Optimis, que es el barquito de 2 metros de los niños, y lo más fácil es que lo pase por encima, ¿vale? A lo mejor hay que prepararse la jugada un poquito antes y si las regatas de barcos pequeñitos, pues a lo mejor llevar una lancha más pequeña o llevar menos gente, ¿vale? Eso hay muchas veces que, claro, tú vas a salir y para una vez que salgo voy a sacarlo más grande. No, eso no es buena idea.
No es buena idea. Ahora lo veremos, pero normalmente siempre antes de la regata se tiene una reunión, tanto el comité organizador como el coordinador de seguridad, como los elementos de seguridad, para ver cómo vamos a trabajar, ¿vale? Esta es una de las cosas que habría que tener un poquito en cuenta. Yo me he visto a veces en situaciones de esa, ¿no? De estar en mi barquito de 4 metros y de repente ver la proa de la azotea que hay arriba y de madre mía que me cae encima. Hay que andar un poquito con cuidado con esto, ¿vale? A lo que os estaba diciendo, la preparación previa es muy importante, ¿vale? La reunión con el coordinador de seguridad que nos va a determinar siempre las condiciones de la competición, el canal de comunicaciones y los teléfonos de seguridad. Hoy en día las radios funcionan bastante bien, pero los teléfonos funcionan igual de bien. Y estamos en unas zonas en las que estamos muy cerca de tierra, no vamos a tener nunca problemas de cobertura ni de nada. Eso no hay ningún problema. Tenéis que pensar que previo a todo esto, para que podamos hacer una competición, Capitanía nos tiene que aceptar la organización del evento. Y Capitanía ya pone sus condiciones, ¿vale? Luego ponemos las condiciones del comité organizador y luego los medios de seguridad pondrán sus condiciones. O sea, que hay muchas veces que parece que decimos, una regata, venga, vamos a salvamento. Normalmente en una regata no pasa nada. Y muchas veces que a lo mejor estamos brazo sobre brazo, ¿vale? Y a lo mejor es una preparación a lo mejor psicológica que también deberíamos tener en cuenta, porque no es lo mismo salir a sacar a una persona de un barco que salir a estar al sol 4 horas viendo pasar barquitos, ¿vale? Aún así está todo muy controlado, no va a haber ningún problema nunca. Establecer posición de baliza de seguridad. Cuando hay un problema muy gordo, solemos echar una baliza al agua para decir, si hay algún problema o alguna cosa, acudimos todos a este punto. Normalmente está balizada con una posición GPS, pero vamos, se ve sin ningún problema, ¿vale? El tipo de lancha de rescate es punta medio, es lo que os acabo de decir hace un momentito. Importante la meteorología. Muchas veces en la zona en la que vivimos no le hacemos demasiado caso a la meteorología porque siempre hay un régimen de brisas bastante formal, bastante tranquilo y nos permite dedicarnos a esto sin ningún tipo de problema. Pero no está de más ver una previsión meteorológica, ¿vale? La previsión meteorológica, pensar que Capitanía ya nos ha autorizado la regata, pero lo mismo que nos la autoriza, el día anterior nos la puede desautorizar si de repente hay un parte de temporal, ¿vale? Si hay un parte de temporal, pueden cerrar el puerto o pueden decir que no se puede navegar y no navegas, ¿vale? O sea que por un lado, a través de Capitanía ya lo tenemos más o menos controlado, pero luego tenemos que saber qué día nos va a hacer mañana para el momento de la competición. No es lo mismo que haya un viento de tierra a que haya aquí, por ejemplo, el Levante entra con ola, o que haya un sur de muy poquito viento, que va a pegar mucho el sol, que no va a pegar mucho el sol. Todo esto lo tenemos que tener un poquitín visto. O si hay que llevar más agua, si hay que llevar más ropa de abrigo, si hay que llevar lo que estimemos en cada momento, ¿vale? Pero Capitanía siempre va a poner los límites. Y es más, las guías a las que he aludido antes de la Federación Española, tanto de la española como de la valenciana, también nos dice que no podemos hacer una competición si hay más o menos de X nudos, ¿vale? Por ejemplo, para la vela ligera está en 25 nudos. Si hay más de 25 nudos, se recomienda no hacer la regata. Y si hay menos de 4 nudos, se recomienda no dar la salida, ¿vale? Muchas veces nos vamos a encontrar que hay muy poco viento, está todo el mundo parado, quieto, al sol, pegándole el sol, que bien se está, pero de repente, ¡pam! Joder, qué calorazo, ¿vale? Pues para estas cosas, pues sabiendo que no va a haber un día de muy poco viento, pues a lo mejor es conveniente saber que tenemos que llevar pues más agua en las lanchas para dar a los regatistas, ¿vale? Una cosa que también la hemos sufrido bastantes veces es que estamos en medio de una competición y de repente a un elemento de seguridad adicional le llaman desde su central y le dicen, oye, deja lo que estás haciendo y vete a buscar a un bañista que se ha quedado tal, en una roca porque no puede salir. Y abandona la competición. Yo no tampoco sé hasta qué punto las prioridades o las órdenes de una central pueden exigirte abandonar una cosa y irte a otro sitio. Pero sí que podría a lo mejor estar previsto
el decir, oye, lo que vamos a hacer va a ser tener una segunda lancha disponible por si acaso sale otro servicio, ¿vale? Pero yo me he encontrado varias veces eso, que, joder, y se me borra la Cruz Roja y resulta que en esa competición andábamos justitos de lanchas, ¿vale? No sé cómo podéis organizar, aquí lo he puesto, o tener 2 embarcaciones, o se pueden hacer turnos de varias horas, o establecer un horario, alguna cosa, ¿vale? Hay que echar un poquitín el ojo al equipo que llevamos, pero yo os digo que no, en las competiciones es que no va a pasar mucho, no hace falta llevar mucho equipo. Para mí, por ejemplo, es más interesante llevar botellas de agua que llevar equipo para, para algo que realmente no necesitamos. Lo que ponemos ahí en la web. Y bueno, los horarios previstos en la reunión con el coordinador de seguridad siempre os va a decir a qué hora empieza y a qué hora acaba la regata. Siempre tenemos muy presente el ocaso y el ocaso menos porque no solemos salir de madrugada o cuando sale el sol. Pero hay muchas veces que sí que se nos pone el sol antes de terminar una competición, ¿vale? Entonces, los horarios los tenemos que tener también bastante claros. Y las actuaciones que vamos a encontrar, lo que más vamos a encontrarnos en una competición de este tipo, van a ser los vuelcos, ¿vale? Cuando una embarcación vuelca, lo único que hay que hacer es darle la vuelta. Parece muy simple, pero es así. Solo hay que darle la vuelta, ¿vale? Y pensar que vosotros no vais a ser los encargados de darle la vuelta, salvo fuerza mayor. Son los propios regatistas los que van a darle la vuelta, ¿vale? En un vuelco vais a estar un poquitín alrededor, viendo que le da la vuelta y que sigue navegando y que no ha pasado nada. En caso de que no pueda por fatiga o porque se ha pegado un golpe, ahora en unas diapositivas después veréis la manera de darle la vuelta a un barco, pero yo os digo que casi nunca vais a tener que darle la vuelta al barco vosotros. ¿Vale? La asistencia a vuelcos es una, las evacuaciones. Pensar que uno que tampoco pasa, pero se puede partir un brazo o una pierna, pues hay que llevarlo a tierra. Pues hay que saber cómo acercarnos a ese barco, que también lo vamos a ver luego, sacar a ese tío del barquito, ponerlo, adaptarlo a nuestra lancha y llevárnoslo a tierra. En las competiciones normalmente siempre tenemos que tener, con más de 50 personas, tenemos que tener una ambulancia en el puerto, ¿vale? En Altea, por ejemplo, tenemos la suerte de que está la Cruz Roja dentro del puerto, con lo cual pues lo tenemos bastante controlado, ¿vale? Hay que evitar la zona de navegación si no hay heridos. Esto quiere decir que si no hay una urgencia por irme a tierra, no me voy a ir, me voy a quedar en tierra, que es donde está el grueso de nuestros clientes, ¿vale? O sea que esto viene a enlazar un poquitín con lo que decíamos antes, el control de la seguridad y el control y el control de la situación, ¿vale? El remolque, si un barco se rompe, hay que llevárselo a tierra. Normalmente se lo van a llevar los técnicos o los barcos que sean de la propia organización. Vosotros vais a tener que hacer algún remolque, luego también veremos cómo se hacen los remolques. Y lo que os decía, el control de la zona. El control de la zona es que hay muchas veces que estás con los niños por ahí en medio y de repente llega un dominguero, entre comillas, y va a pasar por el medio de la zona en la que se está compitiendo. Pues normalmente con la visibilidad que tiene una lancha como la Cruz Roja es mucho más fácil ejercer la autoridad frente a una persona que va a cruzar por donde no debe que un técnico que vaya con su lanchita o cualquier cosa, ¿vale? Estas son las actuaciones que vamos a tener. Ayuda en vuelcos, las evacuaciones, el remolque y el control de las zonas, ¿vale? No, vamos a cambiar vamos a abrir otra porque Vale. nos queda un minuto. Entonces, te quedas en esta diapositiva y volvemos a arrancar, ¿vale? Sí, estoy acabando ya. Te envío, sí, pero ya seguimos en la siguiente y así vamos más tranquilos, porque queda menos Muy de... bien. Os mando a todos el link de la nueva y Marino, te lo mando por correo, ¿vale? Vale, muy bien. Vamos a entrar en la siguiente. Venga, cierro esta, ¿eh? Y abrimos otra. Vale.